Denuncia la ONU que en los últimos compromisos climáticos de los estados firmantes del Acuerdo de París están muy lejos de los objetivos para contener el calentamiento. Desde 2008, los desastres causados por amenazas naturales han provocado el desplazamiento de 288 millones de personas. El riesgo de desplazados por las inundaciones de los ríos aumentaría en un 50% por cada grado de calentamiento global. Casi toda la población de osos del Ártico se vería aniquilada para el 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan como van. Los incendios forestales de verano azotan el oeste de los Estados Unidos y Canadá, Australia y Europa. En el Círculo Polar Ártico se registraron en el mes de junio más de 100 incendios forestales. Los huracanes y las tormentas tropicales son más frecuentes e intensas debido al cambio climático. En los últimos 250 años, 571 especies de plantas han desaparecido, periodo en el cual se extinguieron 217 especies de mamíferos, pájaros y anfibios. Cada año el nivel del mar sube 1 milímetro más. Llevamos 17 centímetros en los últimos 100 años. El panorama que se ha presentado en los dos últimos siglos es espantoso a nivel medioambiental, sobre todo en estos recientes 70 años, y ha sido tanto lo que ha pasado que muchos nos hemos resignado al futuro siniestro que nos espera como humanidad. Antes hablábamos de lo que podía pasar, pero ahora, eso que solo se encontraba en una advertencia ya está pasando, y es que es imposible actualmente el no haber escuchado hablar sobre el tal calentamiento global, sobre los desastres que se están dando en la atmósfera y sus consecuencias, sobre la deforestación, la contaminación por plástico, los desplazados medioambientales, entre otros muchos problemas. Incluso, estoy seguro que ya el tema ha sido tan hablado y mediatizado que ha perdido importancia y relevancia para muchas personas, impidiendo sí que a muchos les toque fibras, y es entendible. Claro, y la resignación crece más cuando nos enteramos que no se puede evitar, que los efectos climáticos que surgen son muy ofensivos y que lo único que podemos hacer es buscar que la catástrofe sea mucho menor. Otros, por otro lado, argumentan que la elevada temperatura no es algo más que un acontecimiento natural del planeta, que a lo largo de la vida de la Tierra el clima ha cambiado varias veces y que esto no es culpa del humano. Pero, ¿será esto cierto? Bueno, para empezar, confirmamos que los cambios de temperatura en el planeta siempre han existido. Sin embargo, el problema yace en que en los últimos años la temperatura del planeta empezó a subir más de lo que sería natural. Pero detengámonos un momento. Para hablar de este tema tenemos que estar todos en la misma frecuencia. Entonces, tenemos que empezar por responder a la pregunta: ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es un aumento de la temperatura del planeta que se va dando a lo largo de varios años o décadas y que sobrepasa la media natural de la temperatura terrestre. Ahora, como les decía, la superficie del planeta Tierra se ha estado calentando de una forma acelerada en los últimos años, y esto, según varios estudios, se da debido a la emisión de los gases de efecto invernadero. Gases en la atmósfera bloquean la salida del calor que recibimos por parte del Sol y que trae como resultado la acumulación del calor dentro del planeta, tal y como ocurre en un invernadero, de allí su nombre. Entre los gases de efecto invernadero podemos encontrar el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano como los gases más presentes en la atmósfera. Profundicemos un poco de estos tres. El CO2, o dióxido de carbono, es el gas que más impacto ha tenido en la atmósfera. No es el que está más presente, pero es el que más consecuencias desata. Su emisión se da principalmente por la producción energética requerida para la industria pesada y el transporte, energía que no suele ser muy verde dado su origen petrolero y el proceso de quema de combustibles que esta conlleva. Su punto de explosión como fuente de energía yace desde la revolución industrial, en donde se vieron grandes frutos en las producciones gracias al reemplazo de la energía humana por el poder de las máquinas. En segundo lugar tenemos el vapor de agua. Este es el más abundante y el que eleva más la temperatura. Sin embargo, este se encuentra con sobrecupo en la atmósfera como consecuencia de los grados de más que suma el dióxido de carbono. Es por eso que el dióxido de carbono resulta ser el de mayor impacto. Sin este, el vapor de agua no sería un problema, no tendría por qué estar ahí. Por último, tenemos el metano, un hidrocarburo que ha llegado a la atmósfera principalmente por la ganadería expansiva. Este se produce por el sistema digestivo de algunos mamíferos como las vacas y los cerdos. Dicho gas sube y se aloja en la atmósfera y sus consecuencias también son severas. Afectan fuertemente al cambio climático. Ahora, sabiendo qué es el cambio climático y por qué se produce, tenemos que saber cuáles son las consecuencias.
El cambio climático está dando como consecuencia inundaciones y sequías, que asimismo están generando hambre, enfermedades e inmigraciones por el clima, cambios severos que nos afectan a todos, ponen en peligro la producción de alimentos y los hace más caros por poca oferta y mucha demanda. Adicionalmente, también se dan casos de extinción de varias especies y sus hábitats, pues al desaparecer estos últimos, los animales no pueden adaptarse tan rápido. Los movimientos meteorológicos como los huracanes serán más peligrosos, seguirá aumentando el nivel del mar por el deshielo de los casquetes polares, se darán más incendios forestales por consecuencia de las altas temperaturas, etc. Son demasiados los problemas sociales y ambientales. Correcto, con tanto desastre que esto está generando es indispensable buscarle solución al calentamiento global. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Mucha gente dice que no hay nada que se esté haciendo. Estoy segura que hay diversas formas para hacerlo. Unos hablan de reciclaje, otros hablan de la reducción poblacional. Pero hoy, damas y caballeros, venimos a hablar sobre la economía circular. Unos ya habrán escuchado este término, otros tal vez no, así que no está de más aclarar de qué se trata, pero para entenderla, hablemos primero sobre la economía lineal, la cual se ha usado por muchos años y es la que nos ha llevado a la situación climática en la que estamos. Remontémonos a la revolución industrial. Como muchos saben, antes de esta el hombre ya tenía ciertos conocimientos que le habían ayudado en su vida, como el desarrollo de ciencias exactas, la física o la matemática, pero es hasta 1780 que se da esta revolución tan significativa en donde se pasa de una producción manual a una producción industrial. Esto tuvo varios beneficios, claro, como mejoras en la salud de las personas, aumento en la producción de alimentos, avances tecnológicos en comunicación, transporte y muchas cosas más de las que podríamos hablar en otra ocasión. Todos estos avances son muy significativos. Sin embargo, esto tiene otra cara de la moneda. Así como hubieron cosas magníficas, también se dieron impactos negativos que años después se verían reflejados en el estado de nuestro planeta. Problemas como la contaminación de los mares, la deforestación y destrucción de hábitats enteros, el aumento de gases de efecto invernadero, entre muchos otros problemas más. Al hombre solo le importaba producir a gran escala y nunca se preocupó por los residuos que generaba en su producción. Esto refleja la generación de un sistema de producción que se basa en extracción, producción, distribución y desechar. Las empresas rara vez se preocupan en qué hacer con los residuos que generan. Si hay una empresa textil, muy pocas veces se preocupa por a dónde van a parar los químicos que usan, ni tampoco les dan importancia al impacto ambiental que tiene esta industria, incluso desde la extracción. Si hay una industria petrolera, saber qué va a pasar con los residuos de la refinería es algo que para ellos ni les quita ni les pone, y querer solucionar sus problemas de destrucción de ecosistema en su proceso de extracción puede que no les releve mucho en sus vidas. Y si hay una empresa constructora, no suele ser muy común que se preocupe por los residuos de sus obras que dejan ni los daños que hacen por la extracción incentiva de arena, y así con prácticamente toda la industria y el comercio mundial. La producción global es insostenible, principalmente por sus procesos de extracción y de desechos de residuos. Exacto. Para profundizar un poco más, recordemos que la economía lineal se mueve así. Primero extraen la materia prima de forma agresiva, después refinan el material con el cual fabricarán piezas más tarde, luego ensamblan esas piezas para darnos un producto que usaremos hasta que acabe su vida útil y al final este producto se convertirá en un residuo que contamina nuestro planeta. Todas estas fases contaminan, porque emiten gases como el dióxido de carbono que calienta nuestro planeta. Y de esos residuos que se generan, al final no se recicla ni la mitad, dado que desde un principio no se pensó para eso. No se crean las cosas para volver a utilizarlas. Si desde un principio se crearan las cosas para volver a usar cuando acabe su vida útil, nos ahorramos el paso más agresivo para producir un objeto, la extracción de materia prima. Ya no habría necesidad de explotar a grandes escalas la tierra para conseguir un producto de consumo humano. ¿Sabías que se necesitan 4 litros de agua para hacer una botella de 1 litro de agua? Si pudiéramos volver el estado inicial de esa botella varias veces sería increíble, y esto es la economía circular. Por eso circular no empieza con la extracción y termina con el residuo, sino que empieza y termina con hacer un buen producto pensado para su reutilización. Si todas las empresas del mundo hicieran esto, habría menos emisión de gases de efecto invernadero ni problemas medioambientales tan
severos. Aunque, a decir verdad, ¿cómo lograríamos producir productos en una economía circular sin contaminar cuando requerimos de energía que normalmente nos suele proveer la industria petrolera y la cual es una de las más contaminantes? Es sencillo, el petróleo no es la única forma de obtener energía. Hay otras formas más verdes como lo son las energías renovables. Si usamos la energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica de forma más intensa, no tendríamos que usar el petróleo. ¿Sabías que China, uno de los lugares más contaminados debido a su gran emisión de dióxido de carbono, ya posee el 40% de los aerogeneradores de todo el mundo? Y no solo China, una gran mayoría de países ya están actuando de forma intensiva. Sé que falta más, pero el proceso ya se está tomando. En ese caso, creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de apoyar estas acciones que buscan un cambio hacia la sostenibilidad, que desde luego no será absoluta, o al menos aún no. Vaya, eso sí que es genial. Al parecer el gigante asiático se está poniendo la 10 para solucionar sus problemas de contaminación por energía. ¿Y sabías también que hay un montón de empresas en Bogotá que se están encaminando hacia una economía circular? Una de mis favoritas es Conceptos Plásticos, una empresa que busca darle solución a los problemas de vivienda mediante el aprovechamiento de residuos plásticos. Su proceso es recolectar toda clase de plásticos y moldearlos por calor en forma de ladrillos que posteriormente se usarán para armar viviendas principalmente de interés social. Me encanta muchísimo que ni siquiera tienen que utilizar de adhesivos ni nada por el estilo, pues se construyen como si fueran casas de Lego. Adicionalmente, su demora es poca, 5 días por mucho y ya te la tienen armada. Y bueno, ¿qué más decir? Soluciona mucho los problemas de vivienda, dado que sus precios son muchísimo más económicos, reduce la contaminación de los mares, dado que todo lo que se encuentra, todo tipo de plástico que se encuentra en el mar, se puede recolectar y se pueden hacer ladrillos con este, y por último, se reducen las emisiones de CO2, ya que a la hora de crear ladrillos o de sacar la arena de los mares, se está colaborando muchísimo con la contaminación mediante las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto se soluciona prácticamente todo esto de un tirón. Eso es admirable e inteligente. ¿Y qué me dices de Vive Vibra Verde? Una empresa ubicada en el sur de la ciudad que tiene como propósito recolectar los residuos orgánicos de cada hogar para después transformarlos en abono, evitando así la emisión de metano por descomposición de estos desechos en caso de que fueran a parar en Doña Juana. Con este emprendimiento se proveen de nutrientes a los campos aledaños a la ciudad. En conclusión, y ya devolviéndonos al tema, como lo hemos visto, la economía circular ayudaría bastante a desacelerar el calentamiento global. Ayudemos a estas acciones verdes usando los productos de empresas que desde ya están modificando su sistema para una economía circular y asimismo exigir políticas que ayuden a la implementación de esta economía. Claro, también puedes ser creativo. No solo las empresas tienen que implementarlas, sino que tú desde tu propia casa puedes crear una economía circular. Cuando vayas a desechar algo, piensa en cómo puedes sacarle provecho a eso. Te sorprenderás de los múltiples objetos útiles que puedes hacer. Pero bueno, dejaremos eso para un próximo podcast. Que tengan un bonito día. Y recuerde que si siente mucho calor, somos nosotros los causantes y los responsables de darle una solución a esto. La contaminación no es nada más que el producto de la inconsciencia del hombre con respecto al uso de recursos. Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos.